Vamos a cantar esta alabanza, hermano, Sublime Gracia. Queremos que esa sublime gracia esté entre nosotros, hermano. Sublime gracia del Señor, que infeliz salvó. Yo ciego fui, mas soy veo ya. Perdido y él me halló. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Yo ciego fui, mas soy veo ya. Perdido y él me halló. Y si vivimos, para él vivimos. Si morimos, para él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Amén, hermano. Si vivimos por él vivimos, si morimos también por él morimos, hermano. El Señor Jesucristo los bendiga, hermanos. La gloria de Dios está en nuestros medios, hermanos. Él lo prometió. Nosotros creemos, amén. Mire, pues en esta, vamos a leer nuestra Biblia, hermanos, a leer la Escritura para aprovechar que estamos de pie. Y en esta mañana nos visita nuestro hermano Carlos, hermanos, amén. Nuestra hermana Lupita, ellos son de ahí, se congregan ahí en Arredondo, amén, hermano, amén. Tienen parientes aquí en Culiacancito y por eso nos echan la vuelta. Entonces, sean bienvenidos, hermanos, siéntanse en su casa. Cada vez que estén por aquí, pues aquí está una iglesia donde se pueden congregar y tener compañerismo, hermanos, amén. Y estamos agradecidos por su visita. Mire, bueno, vamos a ir a la escritura en San Lucas 11, hermanos, el versículo 25, para aprovechar el tiempo. En San Lucas 11, 25. Amén. Dice, bueno, vamos a leer, es el versículo 27, hermano. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén.
Y ahora vamos a Deuteronomio, el capítulo 5, versículo 7, hermanos. Amén. Dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, para ponernos en la mano de Dios. Bendito Padre Celestial, en esta mañana estamos agradecidos, Señor, porque estamos aquí en tu casa, en esta casa de adoración. Te hemos alabado, hemos cantado unas alabanzas para tu honra y tu gloria, Señor. El propósito es que tú te agrades, Señor, de nuestra presencia en este lugar. No venimos confiando en nuestros méritos, Señor. De hecho, en nosotros mismos no tenemos nada bueno, Señor. Venimos confiando en ese sacrificio perfecto que se hizo allá en la cruz del Calvario, el cual hemos aceptado y creemos que esa sangre nos cubre, Señor. Y por eso podemos acercarnos a ti con confianza, Señor, y pedirte las promesas que tú has prometido en esta palabra. Y en una de ellas dice, Señor, que donde nos congregáramos 2 o 3, tú estarías en medio de nosotros. Entonces creemos eso, Señor, de que tú estás en nuestros medios. Y cuando tú estás en nuestros medios, Señor, tú puedes hablar a nuestros corazones, tú puedes sanar nuestros cuerpos, Señor, tú nos puedes guiar, porque verdaderamente a veces venimos, Señor, en tiempos de confusión, Señor, que no hayamos qué hacer, mas tu palabra, tu Espíritu Santo nos guía, Señor. Así que te damos gracias por todas esas bendiciones que tienes para nosotros, Dios. Y nos vamos a poner en tus manos para que tú tengas la preeminencia y que seas tú en todo, en ese glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden sentarse un momento. Amén. Mire, pues en esta mañana vamos a hablar un poco de idolatría, hermanos. Amén. Así le vamos a poner el tema, idolatría, hermanos. Amén. Usted sabe que, mire, el ser humano, hermanos, el hombre siempre ha tenido en su corazón algo que Dios puso ahí, que es ser un adorador. Y el hombre nos habla, el profeta de esta edad nos habla cómo el hombre siempre ha tenido eso de adorar, y él, cuando no tenía el conocimiento de Dios, el hombre primitivo, tal vez, el hombre sin el conocimiento de Dios, él adoraba el sol, adoraba la luna, las estrellas. Adoraba muchísimas cosas ese hombre, porque en él había la necesidad de adorar, hermanos. Amén. Y vemos que va pasando el tiempo, entonces el hombre, hermanos, se empieza a hacer ídolos. Venimos al tiempo de Roma, donde ellos ya tenían ídolos. Ellos adoraban a Júpiter, a Marte, a Mercurio, a la diosa Diana, y tenían muchísimos dioses, hermanos, que ellos adoraban. Por eso era Roma pagana. Y cada una de las naciones, hermanos, ella hizo sus propios ídolos. Usted sabe, por ejemplo, allá en Moab tenían a los Baales en aquellos tiempos, hermanos. Tenían un Baal para cada cosa. Baal quiere decir señor. Tenían un señor para el dinero, tenían un señor para la siembra, o un Baal para la cosecha. Para todos tenían un Baal, hermanos. Y le hacían sacrificio y lo adoraban, porque para ellos eran sus dioses, pero en realidad eran ídolos mudos, hermanos, que no podían hablar, que no podían oír. Y eso fue desde el principio. Entonces el hombre siempre ha tenido eso en su corazón, hermanos, de adorar algo, y él se hace un ídolo, él mismo se hace. Amén. Y por eso la escritura en el profeta Isaías nos habla, hermanos, de la idolatría, que llegó a tal grado que el hombre llega y toma un pedazo de madera y lo empieza a labrar y le da una forma, y va y lo pone. Ya que le dio su forma, va y lo pone, y luego le enciende una veladora y luego se hinca delante de aquel trozo de madera. Hace un ídolo. Amén. Él mismo lo hizo y él mismo lo adora. O sea, hasta allá llega la ignorancia del ser humano. Pero todo, ¿por qué, hermanos? Por la necesidad de adorar. Por eso que hay en su corazón, aunque es algo errado, pero ellos lo hacen sinceramente. Entonces el hombre adora lo que él mismo hace con sus manos.
Y eso viene hasta nuestros tiempos, hermanos, amén. Pero miren, pero esa Roma pagana se convirtió en Roma papal. En el año 325, en el concilio de Nicea, en el tiempo de Constantino, cuando él era el emperador, según él se hizo cristiano por una batalla que ganó, que le pidió a Dios, y él se hizo cristiano. Y dice que él llamó a todos los cristianos, porque en ese tiempo los cristianos eran perseguidos por las catatumbas y todo eso. Entonces él llamó a todos los cristianos y dijo, ya no hay necesidad de que todos anden huyendo, de que se anden escondiendo. Ahora yo también soy cristiano y yo los voy a ayudar, les voy a hacer templos. Y sí, se hizo el concilio de Nicea, hermanos. Se vinieron todos los hombres así llamados cristianos, se reunieron. Entonces Roma pagana se convirtió en Roma papal, amén. Mira, ya no vamos a adorar a la diosa Diana, ahora vamos a adorar a María, amén. Ya no vas a adorar a Júpiter, ahora vas a adorar a Pablo. Ya no vas a adorar a Mercurio, ahora vas a adorar a Pedro. Entonces pusieron a los santos, hermanos, amén. Y fue cuando nació la Iglesia Católica, hermanos, amén. Fíjense cuántos años tiene la Iglesia Católica, hermanos, casi 1700 años. Y llevando al mundo a la idolatría, hermanos, amén. Adorando tal vez a hombres santos como fue Pedro, como fue Juan, como fue Pablo, hermanos, amén. A María. Y por 1700 años, hermanos, la humanidad adorando al mismo humano, al mismo ser humano, hermanos, amén, por causa de la idolatría que introdujo Jezabel, la Jezabel moderna, que era la Iglesia Católica, hermanos, amén. Y pues gracias a Dios, a algunos Dios nos rescató de eso, hermanos, amén. Y ahora nos trajo a otro nivel más alto, hermanos, amén. Nosotros ya no estamos en el nivel de aquellos primitivos que adoraban cualquier cosa por la necesidad de adorar, amén. Ni tampoco nos inventamos un santo nosotros mismos y lo adoramos. O ya no adoramos a María, hermanos, de la manera que lo hace la gente católica, hermanos, amén. Y ya no prendemos veladoras a los santos y todo eso, hermanos, amén. Pero más sin embargo, hermanos, venimos a la cosa, hermanos, que en nuestros tiempos todavía tenemos ídolos, amén. Entonces ya somos del mensaje, pero el mismo mensaje nos dice que toda la cosa que toma el lugar de Dios es un ídolo, hermanos, amén. Por eso en esta mañana yo por eso quería hablar de idolatría, hermanos, amén. Dice, idolatría es todo lo que ocupa el lugar que Dios debe de tener, amén. Ese es un idólatra, hermanos, amén. El que tiene a Dios en segundo lugar. Bueno, si me sobra tiempo, si me sobra dinero, y eso es un idólatra, amén, porque a Dios lo tiene en segundo lugar, amén. Entonces, dice la Escritura, hermanos, que nosotros somos templo del Dios viviente, amén. Nuestros cuerpos son templo, hermanos, del Espíritu Santo, hermanos, amén. Ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas, ni Cristo con Belial o con el príncipe de los demonios. Ninguna comunión tiene Cristo habitando en nuestro corazón. Vamos a decir, ir a Cristo, sí, puedes habitar en mi corazón, pero antes que tú, ahí está Mamón, amén, el Dios del dinero, amén. Tú vas a tomar el segundo lugar, porque mi Dios principal es Mamón, amén. Entonces, ninguna comunión tiene Cristo ahí, amén. Si Cristo está en su corazón, Él va a tener el primer lugar. Si no, no está, amén. Pero yo, no, usted tiene a Cristo en su mente solamente, una concepción mental, amén. Cuando hay un ídolo en este templo, solamente tenemos una concepción mental de Cristo, amén. Porque cuando Cristo está en el corazón, hermanos, ahí no hay ni un ídolo, no hay ninguna comunión. Acuérdense cuando llevaron el arca del pacto, hermanos, cuando estaba ya con aquellos hombres paganos, hermanos, amén. En el tiempo de David, con aquellos fariseos, ¿cómo se llamaban? Los filisteos, amén. Ahí estaban en aquel tiempo y la pusieron a un lado de su Dios, hermanos, y su Dios se inclinaba delante del arca de Jehová, hermanos, amén. O sea, mientras Dios está, no puede haber un ídolo, hermanos, no puede haber otro Dios ahí, hermanos, amén. Gloria a Dios. Entonces, a un ídolo que no podía ni ver, ni sentir, ni escuchar, se tenía que inclinar, hermanos, ante el arca de Dios. Cuando usted tiene la palabra en su corazón, hermanos, todos los ídolos
salen sobrando, hermanos, amén. Todos los ídolos son dominados por la palabra de Dios que hay en su corazón, hermanos, amén. Entonces, nosotros somos ese templo del Dios viviente, hermanos, amén. Y nosotros miramos, hermanos, como nuestro Dios allá en el principio, Elohim, dice que Él moró en pieles de tejón. Cuando el tabernáculo de Moisés allí estaba, hermanos, nadie lo podía ver, bueno, porque Él estaba oculto en aquel lugar santísimo, bajo pieles de tejón, amén. Y después Él vino a morar en Jesús, ese tabernáculo que iba por el desierto, hermanos. Y luego después Salomón edificó el templo a Dios y ahí se metió el arca y ahí estaba la morada de Dios, que era su tabernáculo, su templo. Pero después llegó el verdadero templo, no hecho de manos, que lo hizo Dios mismo. Entonces era Jesús, era Dios en Jesús, hermanos, otra vez en piel. Era Dios en piel, hermanos, amén. Dios en forma de hombre, hermanos, velado en piel. Entonces después Él moró en su iglesia, hermanos, amén. Entonces es Dios, la condescendencia de Dios, Dios sobre nosotros, era Jehová en la columna de fuego, en la nube. Dios con nosotros era Jesús, pero ahora es Dios en nosotros, el Espíritu Santo, Dios en la iglesia, hermanos, amén. Entonces en nosotros no debería de haber, hermanos, ningún ídolo que le gane el lugar a Dios, hermanos, amén. Y usted sabe, eso va a ser una lucha, siempre va a ser una pelea. Usted imagínese, hermanos, cuánto luchó el pueblo de Israel, o Dios con el pueblo de Israel para tener la preeminencia, amén. Mas sin embargo, ¿qué hacía el pueblo? Se iba a adorar los Baales, hermanos, amén. Los dioses que no conociste. Ir a Israel, tú vas a entrar a la tierra que yo te prometo, a la tierra prometida, pero cuando estés ahí, cuídate o guárdate de no adorar los dioses de aquellas naciones, amén. ¿Y qué hizo Israel? Entró y adoró los dioses de aquellas naciones, amén, a las cuales ellos sacaron fuera y todo eso. Adoraron los mismos dioses, hermanos, amén. Y eso siempre ha sido una lucha en el pueblo de Dios. Dios tratando de tener la preeminencia en nuestros medios y nosotros, hermanos, buscando otras cosas que satisfagan nuestras concupiscencias, hermanos, amén. No nuestra necesidad de Dios, amén. Entonces Dios quiere tener el primer lugar. Dice, usted sabe, en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado. Dice que Dios tenía un triple propósito, amén. Dice, el primer propósito que Dios era darse a conocer a su pueblo, hermanos, amén. Y dice, y como el gran Jehová Él no lo podía hacer. Dice, y el segundo propósito era restaurar el reino a su debida posición. Y ya estando restaurado el reino, tener la preeminencia en su pueblo, hermanos, amén. Y esto lo cumplió en Jesucristo, hermanos. Por eso vino Jesús. Era Dios con nosotros, hermanos, amén. Para tener la preeminencia en su iglesia, hermanos, amén. Entonces, yo creo que Él debe tener la preeminencia en nosotros, hermanos, amén. Como iglesia, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer por Él y por amor a Él. Todo lo que dejemos de hacer también, o sea, las obras malas, debe ser por amor a Él. O sea, lo que a Él le agrada, lo que a Él le guste, lo que a Él le desagrade, pues hacerlo a un lado, hermanos. Ese vamos a decir, es uno de nuestros sacrificios que podemos hacer por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, despojándonos de todo aquello que le estorba al Señor, hermanos, amén. Entonces, el amor fraternal, porque debemos de tener amor fraternal. Dice, el amor fraternal abarca amar a Dios sobre todas las cosas, amén. Usted sabe que hay amor filio y hay amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios, amén. Eso es cuando la persona llega a una perfección, hermanos, el amor de Dios. O sea, eso es la vida de Dios en uno mismo, amén. Pero nosotros nos debemos de amar con amor fraternal. Y en el amor fraternal abarca amar a Dios sobre todas las cosas. Otra de las cosas es amar la creación de Dios, hermanos, amén. Mire, este mundo, dijo el profeta, se está cayendo a pedazos, hermanos, amén. Pero es la creación de Dios, amén. La humanidad es creación de Dios. Nosotros debemos de respetar, hermanos, y amar lo que Dios hizo.
Dice la Escritura que un día Dios va a destruir a los que destruyen la tierra, hermanos. Entonces, aunque el mundo ya se está cayendo a pedazos, se está deshaciendo solos, nosotros tenemos que respetar, hermanos, este mundo y la creación de Dios y los hijos de Dios y la humanidad. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía, aunque los gobiernos, bueno, eso lo digo yo, aunque los gobiernos están todos corrompidos y lo que sea, hermanos, amén. Pero decía el apóstol Pablo, orad por vuestros gobernadores, amén. Porque estos son puestos por Dios, amén. Entonces es una obligación como cristianos de nosotros respetar, hermanos, nuestros presidentes, nuestros gobernadores, toda esa gente que anden en esas cosas erradas, hermanos, y hagan cosas erradas. Nuestro deber como cristianos es respetar las autoridades, hermanos, amén. Mientras no se interpongan en la adoración a Dios, hermanos, amén. Respetamos todas esas cosas, pero muchas veces nosotros somos irrespetuosos, hermanos, amén. Aún, o sea, para la gente esa, hermanos, aunque son paganos y toda la cosa, pero nosotros no podemos estarle diciendo que el presidente esto y aquello. Ya ve a Enrique Peña Nieto, hermanos, cómo la gente lo trataba y decía que era esto y que era aquello, y ignorante y cuánta cosa, y se burlaban de él. Pues que lo hagan ellos, no nosotros, hermanos, amén. Porque verdaderamente Dios no puede bendecir a un pueblo, hermanos, si está el pueblo siempre maldiciendo o burlándose o riéndose del hombre que Dios les puso enfrente, hermanos, amén, de sus gobernadores, amén. Y entonces por eso el profeta nos habla ya hablándonos a nivel de la iglesia, dijo, una iglesia que le pierde su respeto a su pastor, esa iglesia está acabada, amén. Esa iglesia no es nada, amén. Entonces por eso tenemos que respetar, hermanos, o amar la creación de Dios, y eso es mediante el amor fraternal, amén. Dice, otra de las cosas es que abarca el amor fraternal, es amar a tus enemigos. Esa es una de las cosas. Y la otra es negarte a ti mismo o morir a ti mismo, el amor fraternal. Nosotros en esta carne, hermano, hay muchas cosas que amamos, pero tenemos que morir a ellas. Si no, o sea, el amor de Dios no va a poder habitar en nuestros corazones, hermanos, amén. Quiero leer ahí en Romanos 12, hermanos, si la puedes poner ahí. Romanos 12, el versículo 9 y 10. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Amén. Con amor fraternal, hermanos, pero no fingido, dice ahí la Escritura. Amén. Prefiriéndonos los unos a los otros. Amén. O sea, no creernos más, hermanos, que el otro. Eso es lo que quiere decir. A veces nosotros nos creemos superiores a los demás. Amén. Cuando sabemos que el camino para arriba, hermanos, debe ser hacia abajo, o sea, en humildad. Entre el hombre más se humilla y más grande es delante de Dios. Amén. Y vamos a leer otra escritura en 1 de Pedro 1:22, hermanos, amén. 1 de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. No se finge el amor fraternal, hermano, de que decirle yo te amo. O sea, el amor se demuestra, no se dice solamente. Amén. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Entonces, a eso es lo que ha llegado la iglesia, hermano. Usted sabe, el apóstol Juan, el apóstol del amor, es lo que predicaba, el amor los unos a los otros. Amén. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si haces esto, estás cumpliendo toda la ley. Amén. O sea, no busques otras cosas. Amén. Entonces, la edad de Filadelfia, usted sabe que quiere decir el amor de los hermanos. Fue una edad donde la gente se preocupó, hermanos, donde los hombres de Dios se preocuparon para que la mayoría o el mundo conociera la palabra de Dios, y fue la edad de la puerta abierta, hermanos, amén. La edad de Filadelfia. Entonces, eso es el amor fraternal, hermanos, amén. Pero dice, pero el amor filio, dice, este amor filio está basado solo en los sentimientos, los cuales son tan vulnerables que pueden pasar del amor al odio en un instante, amén. Este es el amor que debemos de evitar, hermanos, amén. El amor filio. Es por conveniencia o condicionado a intereses. Como decíamos,
Si tú me rascas, yo te rasco. Amén. Ese es el amor filio, hermanos. Amén. Convenenciero o condicionado. Ese es el amor filio. Amén. Mire, y quiero leer una escritura en Génesis 25, hablando de este amor filio, hermanos. Amén. En esta escritura nos habla de Isaac, hermano, cómo él tuvo a Jacob y él también tuvo a Esaú, amén, 2 hijos, amén. Y Esaú era el primogénito. Dice Génesis 25, el versículo 27, hermanos, amén. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, amén. A lo mejor no trabajaba, pero el otro sí andaba cazando y todo eso, amén. Dice el versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, amén. Dice, mas Rebeca amaba a Jacob, amén. Entonces, por decirlo así, hermanos, Isaac amaba a Esaú, hermanos, por lo que conseguía de él, por lo que eso es un tipo del amor filio. Dice, mas Rebeca amaba a Jacob. A ver, mire, estos hombres, Esaú y Jacob, hermanos, amén, dice que uno despreciaba las cosas de Dios. Era Esaú, dice el profeta de la edad, era un caballero, hermano, se sabía comportar delante de los hermanos, delante de su papá, delante de su mamá, trabajaba y parecía que era toda la verdad, pero las cosas de Dios, hermanos, este hombre las despreciaba, amén. Entonces, no nos quedemos nosotros con esas cosas, hermanos. Está bien ser buenas personas, ser caballeros y eso, hermanos, amén. Pero cuando se nos presenta delante de nosotros lo que debemos de hacer por Dios, lo dejamos para otro día o no lo hacemos, que lo haga otro, amén. Pero Jacob, no, hermanos, amén. Él amaba eso, hermanos, amén. Él apreciaba las cosas de Dios y dejaba cualquier cosa, hermanos, por tal de agradar a Dios, amén. Pero lo que no tenía Jacob era la primogenitura, y quiere decir los derechos a las bendiciones. Entonces, miren, nosotros como cristianos estamos de un lado o estamos del otro lado, hermanos, amén. Entonces, los derechos que Dios nos ha dado a nosotros son los derechos del bautismo del Espíritu Santo. Hay mucha gente que no cree en eso, hermanos. Yo pensaba que nada más era en los tiempos del profeta, que la gente no creía en el bautismo del Espíritu Santo, las denominaciones y eso. Pero, hermanos, uno se da cuenta que aún en el mensaje hay gente que no cree en el bautismo del Espíritu Santo. Dice, no, es que si Dios le va a dar el Espíritu Santo, se lo va a dar al que Él quiere, y si me lo va a dar, me lo va a dar, si no, no, amén. Esa no era la actitud de Jacob, hermanos. Jacob, él iba a obtener esa primogenitura o ese Espíritu Santo a como diera lugar, hermanos. No entraban dudas, no entraban otros pensamientos. Entonces, este hombre, Jacob, hermanos, pues él luchaba por obtener eso, por obtener los derechos a las bendiciones. Si usted lucha por recibir el bautismo del Espíritu Santo, hermano, usted tiene derecho a las bendiciones. Dice la Escritura que el Espíritu, hermanos, son las arras de nuestra herencia, el primer pago de todo lo que Dios tiene para usted. Entonces, es necesario o es primordial obtener esa primogenitura o esos derechos que es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, miramos que Isaac, él miraba lo que Saúl le traía adelante, hermano, lo que comía de él. Mas, sin embargo, Dios miraba los corazones. Amén. Y Dios aborreció a Esaú. Aunque honraba a su padre y a su madre, hermanos, amén. Aunque lo sustentaba a su padre y a su madre, y aunque estaba ahí siempre presente, hermanos, amén. Mas Dios conocía el corazón, y Dios, cuando miró su corazón, lo aborreció, amén. Así de sencillo. ¿Por qué lo aborreció? Porque él despreció, hermanos, ser parte del linaje del cual vendría el Mesías. Él despreció la primogenitura de su sangre, de su linaje, hermanos. De su descendencia se iba a levantar el Mesías, que era el Cristo, y él lo tuvo en poco. A mí no me interesa, de todo un día yo me voy a morir. Los que van a disfrutar van a ser los que vienen, o sea, ¿para qué quiero esta primogenitura? ¿De qué me va a servir? Y Dios lo aborreció. Mas como Jacob amaba esa primogenitura, dice que Dios lo amó, amén. Entonces Isaac estaba amando a su hijo, hermanos, con amor filio,
a su hijo Esaú, mas Dios con el amor perfecto estaba amando a Jacob. Amén. Entonces son dos. Y dice el profeta, siempre en toda iglesia, en todo avivamiento, se levantan estos dos tipos de gente. En un avivamiento se levantan estos dos espíritus o estos dos tipos de... Produce gemelos todo avivamiento. Amén. Produce Esaú y produce Jacob también. Amén. Gente que dice, yo voy a luchar por obtener las bendiciones de Dios. Amén. Entonces hay que buscar las cosas de Dios, hermanos. Amén. Mira, primera de Samuel 2, el versículo 27, hermanos. Amén. Aquí está otro ejemplo, aquí es Elí. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Yo a ustedes como familia los escogí desde allá, desde los tiempos de Moisés, para que ustedes se encargaran del templo, hicieran los sacrificios, recogieran las ofrendas. O sea, yo les di todo. Amén. Dice el siguiente versículo, hermanos. Amén. Sí, es el 29. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? O sea, los hijos de Elí, hermanos, tenían en poco las cosas de Dios. O sea, las ofrendas y lo que se ofrecía, los sacrificios, lo menospreciaban, comían lo que no deberían de comerse. O sea, malgastaban el dinero de Dios, hermanos, y las cosas de Dios. Esto estaban haciendo los hijos del sacerdote Elí. Dice, y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. O sea, a estos hermanos, desde los tiempos de Moisés, a esta familia se les estuvieron pagando ofrendas y diezmos, y todo era para ellos. Dios se los había dado, mas sin embargo ellos lo tuvieron en poco. Dijo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. El siguiente versículo, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andará delante de mí perpetuamente, o sea, para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Entonces, a veces nosotros tenemos en poco, hermanos, lo que Dios nos ha dado, y las cosas que Dios tiene para nosotros las tenemos en poco. Mire, Dios nos está teniendo más en poco a nosotros, hermanos. Amén. Dice el siguiente versículo, hermanos. Amén. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, y de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada. O sea, aquí ya empieza el juicio para la casa de Elí. Mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. O sea, ya cayó el juicio, hermanos, por haber tenido en poco las cosas de Dios. Amén. Entonces, mire, estos hombres, pues usted sabe lo que hacían ellos en el tiempo de Elí, sus hijos, y dice que Elí nunca les estorbó, hermano, nunca les dijo nada. Amén. Prefirió que Dios se enojara con él, que sus hijos se enojaran con él, hermano. ¿A qué condición llegó este hombre, hermanos? Amén. Entonces, mire, nosotros, Dios nos ha dado bendiciones, hermanos. Amén. Nos ha dado muchísimas cosas, pero a veces decimos, como decían en el tiempo de Malaquías, le decía Dios al pueblo, me habéis robado. Amén. ¿Y en qué te hemos robado, Señor? Se hacía el pueblo como que no sabía, pues en mis diezmos y ofrendas. Amén. ¿Por qué están cerradas las ventanas de los cielos? ¿Por qué no hay pan en mi alfolí? Amén. En mi casa, ¿por qué no hay pan? Dice, vayan y hagan esto, y verán que yo abriré las ventanas del cielo y habrá pan en mi casa, hermanos. Amén. Eso quiere decir la palabra de Dios, hermanos. Dios ha tenido misericordia de nosotros, tal vez porque a lo mejor la mayoría cumplimos con ese requisito, no sé yo, hermanos, pero el pan no ha faltado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, así estaban en los tiempos de Elí, hermano. Ellos tenían en poco lo que Dios les había dado, hermano. Entonces, yo creo que Dios a nosotros también nos ha dado grandísimas promesas y bendiciones en nuestros medios, hermanos. Amén.
no menospreciemos lo que Dios nos ha dado, hermanos. Amén. Mire, dice, cuando Dios llega a tu corazón, empieza a desarrollar virtudes, o sea, a crecer. Mire, y por mucho tiempo nosotros estuvimos impuestos al amor filio. Amén. Amamos a nuestro padre porque es nuestro padre. Amén. Amamos a nuestra madre porque nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros parientes, porque son parientes. Ese es el amor filio. Amén. Y muchas veces cuando llegamos aquí al cristianismo, hermanos, eso es un ídolo para nosotros. ¿Amén? ¿Por qué? Porque a veces amamos más a la familia, hermanos, que a Dios. ¿Amén? Y a Dios significa las cosas de Dios, todo lo que conlleva a ser un cristiano, a congregarse, a diezmar, a ofrendar, a estar ahí trabajando para la obra. Amén. A veces amamos más nuestros parientes o las cosas de este mundo. Amén. Entonces, el propósito de Dios es llevarnos a amarlo a Él sobre todas las cosas. Dios no tiene otro propósito con nosotros, hermanos. Amén. Sino amarlo a Él sobre todas las cosas. Entonces, yo no digo, por ejemplo, así una persona que prefiere estar con su familia que estar en un servicio o se vaya a perder o algo, pero Dios quiere que esa persona entienda, amén, que la revelación caiga a su corazón y que diga, es primero las cosas de Dios antes de mi familia, amén. Mire, allá un hombre llegó a Jesús y le dijo, Señor, te seguiré, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. Y le dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme, amén. Entonces mucha gente podría decir, bueno, qué cruel Jesús, dejó el cadáver ahí, amén. Pero no, a lo que se refería era ese hombre que iba a esperar a que su padre muriera. Tal vez su padre ya era viejo, pero él tenía que cuidarlo en su vejez y alimentarlo y llevarle el sustento, porque ir con Jesús era como Pedro y Juan, ellos ya no trabajaron, hermanos, amén. Ellos siguieron a Jesús, entonces eso de seguir el evangelio era otra cosa, ya no se podía hacer cargo él de su padre, amén. Y por eso dijo, Señor, deja que entierre a mi padre y te seguiré. Dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, amén. O sea, alguien se encargará de él. Dios es fiel, o sea, si Él tiene cuidado de los pajarillos y de toda su creación, con temor de un hombre anciano, amén. Ven y sígueme tú, le decía, amén. Entonces, a veces nosotros pensamos que estaba ahí el cadáver y que el hombre quería a Jesús, pero digo, lo enterraré o lo seguiré, algo así, amén. Pero la cosa es diferente, hermanos, amén. Mire, quiero leer en San Mateo 10, el versículo 34, hermanos, amén. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. O sea, cuando Cristo llega a tu vida, no te trae paz, te trae espada. Porque he venido para poner en sesión al hombre contra su padre. Amén. Ahí está su padre y llegó Jesús. ¿A quién eliges? Amén. Dice, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. O sea, llega Jesús y ¿a quién elige? O sea, la nuera elige a su suegra o elige a Jesús, una de las dos cosas. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Dice, y el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Entonces, esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y es verdad, hermanos, porque Él no quiere el segundo lugar. Él no quiere, o sea, hablando más directamente, Él no quiere que usted ame más a su padre o a su madre o a su hija. Él no quiere eso de usted. Él quiere que usted lo ame a Él sobre todas las cosas y sobre todas sus parentelas, hermanos. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, pero si estamos aquí con otro pensamiento, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Si Dios no va a sacar nada de nosotros, o sea, si Dios no va a sacar el primer lugar de nosotros, nosotros tampoco vamos a sacar nada de Dios, así de sencillo. Amén. Yo honraré a los que me honran, pero a los que me tienen en poco, o sea, poco quiere decir del segundo lugar para allá, al tercero, cuarto, quinto, también serán menospreciados, también los tendré en poco. Entonces,
yo creo que amar a Dios sobre todas las cosas, hermanos, es algo que solamente la simiente predestinada lo va a lograr. Y más ahorita, hermanos, que el mundo está ofreciendo en plenitud riquezas, hermanos, vanagloria. ¿Cuántas cosas está ofreciendo el mundo? ¿Y para qué lo está ofreciendo, hermanos? Lo está ofreciendo por su primogenitura, hermanos, amén. En este mundo vamos a sacar dos cosas nada más, solamente el Espíritu Santo, hermanos, amén, o la vanidad de esta vida, ahí nos vamos a quedar, amén. Entonces, mire, Abraham para nosotros es el padre de la fe. Entonces, Abraham, él amaba a Isaac, su hijo, usted sabe, si puedes poner ahí Hebreos 11, 17, amén. Es que estábamos hablando del amor filio de Elí, amén, de Isaac también, pero vamos a hablar de Abraham, que es nuestro padre en la fe. Dice el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y al que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Amén. Entonces, él es nuestro ejemplo de fe, hermanos, amén, de confianza en Dios y de la importancia que le debemos de dar a Dios. Entonces, este hombre, hermanos, constantemente él fue probado. Cuando Dios le dijo, cuando él lo llamó, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré porque te quiero bendecir. Entonces, él salió de su tierra. ¿Cuál era su tierra? Ur de los caldeos, un lugar de idolatría. Por ahí habla la historia, no sé si habla el profeta, hermanos, de que el padre de Abraham se dedicaba a hacer ídolos. Él tenía ídolos ahí en su casa. Ellos los hacían, tal vez los adoraban ahí, pero eran idólatras, hermanos, amén. Entonces le dijo Dios, sal de tu tierra, de ese lugar de idolatría, sal de la idolatría y yo te voy a bendecir. De ídolos literales, hermanos, los apartó de ahí. Y lo llamó que de una tierra natural, de una gran ciudad con abundancia, tenían de todo ahí, hermanos, para los apetitos tal vez de la carne, usted me entiende, pero Dios lo llamó al desierto donde no había nada, amén. Sal de tu tierra y sal de tu parentela, también le dijo. Y conocemos la historia de Abraham, hermanos, cómo él salió con su padre y salió con su sobrino, y Dios no lo pudo bendecir hasta que murió su padre y se separó de su sobrino Lot, amén. Cuando quedó completamente solo, Dios cumplió la promesa con Abraham, hermanos, porque Dios es fiel y Él cumple sus promesas, amén. Entonces, mire, esto a nosotros como cristianos representa nuestro caminar, hermanos, en este camino de prueba. Desde que Dios nos llama, estamos constantemente, estamos siendo probados, hermanos. Y usted no puede avanzar poquito si no pasa una prueba. Esto es de fe en fe y de gloria en gloria. Entonces, Dios constantemente, hermanos, nos está probando. Y cuando usted alcanza a pasar una prueba, sube un escalón, amén. Yo recuerdo cuando el profeta nos hablaba, hermanos, cómo él también fue probado un tiempo, a ver si él era fiel a Dios, porque él le dio, toda la preeminencia se la dio a Dios en todo, hermanos, amén. En su vida, en su trabajo, en su familia, todo lo tenía Dios. Y llegó el tiempo, hermano, usted sabe esa historia, cuando el profeta tenía, parece que eran sus abuelos o sus padres estaban enfermos, y él tenía nada más el dinero que había apartado del diezmo, era una prueba para él. Y dice, no, pues le voy a comprar las medicinas a mis ancianos, o daré el diezmo, decía, amén. Eso es una prueba y no me diga que no, pero todos hemos sido probados de esa manera, amén. Pero la cosa es cuántos han sido hallados fieles, amén. Pues si no lo hacemos a veces cuando no tenemos necesidad. Pero ahí estaba el profeta, hermanos, una prueba, amén, y la pasó. Fue y dio lo que era de Dios y Dios se encargó de lo demás y subió un escalón, amén. Eso le pongo un ejemplo a usted, hermanos, porque tenemos que ir subiendo, que tenemos que ir madurando, amén, de virtud en virtud. Entonces, cada momento de nuestro caminar, hermanos, es una prueba que se nos presenta. Y a Abraham se le pusieron muchísimas pruebas en el camino, hermanos, amén. Imagínate separarse de su sobrino, pero lo tenía que hacer y lo hizo. Entonces, él se separó de su tierra, se separó de su parentela, amén. Entonces, aparte de que Abraham tenía pruebas y nosotros tenemos pruebas, también estaba la promesa que Dios le había dado, amén. Mira, Abraham, tú no dejaste tu tierra y tú no dejaste tu parentela nomás así por cualquier cosa. Yo tengo una promesa para ti. Mira, allá cuando tú eras un idólatra, no podías producir fruto, en ti no había vida, estabas muerto en tus delitos y pecados. Tu esposa era estéril y tú eras viejo y ya no podían tener familia. Por cuanto me obedeciste, yo te voy a bendecir
y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y a través de ese hijo tú vas a ser padre de naciones, Abraham. Amén. Tú que ya estabas muerto, o sea, Abraham lo único que le esperaba en Ur de Caldeos, hermanos, era morirse y ser sepultado y olvidado. Y su siervo Eliezer se iba a quedar con toda su heredad. Amén. Era todo. Amén. Era todo lo que iba a pasar con Abraham. Mas sin embargo, oyó el llamado de Dios y salió a unas condiciones, vamos a decir, peores, al desierto, a estar solo, sin su familia. Pero había una bendición detrás de todo eso, hermanos. Amén. Dice que por la fe habitó junto con Isaac en tiendas en el desierto, hermanos. Amén. Después de haber tenido una buena casa y tener grandes cosas ahí en Ur, él habitó en tiendas en el desierto, pero fue por la fe, hermanos. Amén. Entonces, para nosotros, hermanos, ¿qué sería más importante que el bautismo del Espíritu Santo? Amén. Eso, usted medítelo en su corazón. ¿Qué sería lo más importante aparte del Espíritu Santo? O sea, si Dios le dijera, mira, aquí está el Espíritu Santo y acá pide lo que quieras, ¿qué elegiría usted? Amén. ¿O qué está anhelando? Porque a veces no lo recibimos porque estamos anhelando algo más. ¿Amén? Entonces, mire, llega el momento que Abraham es probado por última vez. Y la más grande prueba que Abraham pasó, cuando Dios le pidió su hijo en sacrificio, hermanos. Amén. Todo lo que había dejado, todo lo que había luchado, todo lo que había creído. Una vez descendió a Egipto, otra vez a Gerar y más de 20 años, hermanos, peregrinando. Y cuando recibió la promesa del hijo, pero fue la última prueba, pero la más grande de todas, hermanos. Amén. Quiero leer ahí en Génesis 22:1, hermanos. Amén. Vamos a leer esta escritura ya para terminar, hermanos, pero yo espero que usted entienda lo que queremos decirle. Amén. A veces usamos unas palabras por otras o no sabemos expresarnos, pero yo creo que el Espíritu Santo puede colocar en su corazón las palabras y darle a entender lo que Él quiere decir, no lo que nosotros queramos decir. Amén. En Génesis 22, el versículo 1, hermanos. Amén. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Amén. Entonces aquí claramente nos dice la escritura que esto era una prueba para Abraham, hermanos. Amén. Era una prueba que Dios le quiso poner. Dios ama probar a sus hijos para ver la calidad de hijos que tienes, hermanos. Amén. Igual lo hizo con Lot, lo hizo con los hebreos, lo hizo con todos sus hijos. Dios lo hizo a ver de qué manera reaccionaban sus hijos. Amén. Y no es que si usted no pasa la prueba no es hijo de Dios, sino que simplemente pues no avanza más adelante. Entonces nosotros debemos de pasar las pruebas, hermanos, si queremos heredar las promesas. Abraham iba a heredar la promesa y entre más se acercaba a la promesa, hermanos, las pruebas eran más grandes. Pero él las pasó en esperanza contra esperanza. Amén. Dice, y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Dice, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En el monte Moriah, usted sabe, hermanos, allí edificó Salomón el templo de Dios, donde se hacían los sacrificios, donde se adoraba a Dios. Entonces ahí estaban en el monte Moriah. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Amén. 3 días de camino, hermanos. Amén. En este sacrificio que él iba a hacer, y agarró a su hijo y se lo llevó con sus siervos, y ahí iban, hermanos, a aquel lugar por 3 días caminando, hermanos. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham ya tenía una idea, hermanos, de lo que estaba pasando por lo que estaba declarando aquí. Dice, y tomó Abraham, en el versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Amén.
Usted sabe, Isaac es un tipo de Cristo y Abraham un tipo de Dios. Amén. Entonces ahí Dios tomó el fuego, tomó el cuchillo que era el juicio, y a Cristo o a Isaac le montó la leña, o sea, la cruz del Calvario. Amén. Es un tipo de Dios y de Jesucristo. Él llevó su propia cruz rumbo arriba a la cruz del Calvario. Pero ahí estaba el juicio de Dios, el fuego y el cuchillo. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Amén. ¿Dónde está aquel cordero para el holocausto? Amén. Entonces yo creo que ahí estaba Isaac, hermanos, sin saber lo que estaba pasando, pero a lo mejor también ya se imaginaba lo que iba a pasar. Dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Amén. Entonces, mire, aquí Isaac, hermanos, esto nos está representando a nosotros. Amén. Porque, hermanos, nosotros somos los que éramos reos de muerte, los que merecíamos muerte éramos nosotros. Por cuanto nosotros pecamos y nacimos en pecado, nosotros merecíamos la muerte. Mas su gracia nos rescató. Entonces, aquí estaba Isaac, hermanos, representando al hombre o representándonos a nosotros ahí en ese altar. Y dice el versículo 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, el juicio venía sobre nosotros. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Entonces el ángel de Dios, o Dios, hermanos, miró la actitud de Abraham. Aunque Abraham ya sabía, hermanos, lo que iba a pasar, pero Dios mira nuestra actitud, por qué hacemos las cosas. Y miró la decisión que él tenía, hermanos, que este hombre Abraham, esa decisión que él tenía por lo que estaba haciendo aquel sacrificio. Entonces miró eso Dios, y Dios detuvo el juicio, hermanos. Detuvo el juicio para el humano. Dice: y entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Amén. Ese es Cristo tomando nuestro lugar. Dios se proveyó de un cordero, hermanos. Amén. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. El justo sufrió, hermanos, por los injustos. Dios se proveyó de un cordero. ¿De dónde salió el cordero? De la nada. Dios proveyó, hermanos. Dijo el profeta de la edad: ese cordero no hubiera estado ahí ni un día cuando hubiera sido devorado por las bestias en aquel gran monte. Dios lo proveyó ahí, hermanos. Amén. Entonces nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él tomó nuestro lugar. El juicio cayó sobre Él. El juicio que merecíamos nosotros, hermanos, cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la Escritura: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Esa es una promesa que el Señor tiene para nosotros, hermanos, si aceptamos el sacrificio que Él ha provisto. Entonces, mire, Él hizo esto para tener la preeminencia en nosotros, hermanos. Ese sacrificio en la cruz del Calvario, usted sabe todo lo que Él sufrió. Pero dice: Él llevó nuestros pecados, herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero dice: pero por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces nosotros creemos que hemos aceptado ese sacrificio, hermanos, y ese cordero, hermanos, que fue muerto en nuestro lugar, debería de tener la preeminencia en nuestra vida en todo, hermanos. Amén. Cualquier otra cosa, hermanos, eso es un ídolo, eso es idolatría. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Espero que en esta mañana hayamos entendido un poco, hermanos, de estas cosas. O sea, no queremos que cada uno de nosotros se sienta forzado a hacer las obras de Dios y todo eso. Esto es por revelación y el entendimiento que Dios nos ha dado. Pero sí se tienen que mencionar las cosas, hermanos. Amén.
Y si nos baja la revelación o no, pues ya depende de Dios, amén, cómo trabaja en el corazón de cada uno, amén. Pero nuestra obligación o obligación de todo ministro, hermanos, es hablar la palabra, es hablar la verdad, y que Dios se encargue de lo demás, amén. Dios le bendiga y vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Que Dios nos ayude, bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que ha corrido con libertad. Sabemos, Señor, que tú nos amas, Señor. Tú no te fijaste cuando estábamos allá nosotros muertos, nuestros delitos y pecados, Señor, que no servíamos para nada, no teníamos nada bueno, Señor. Sin embargo, tú ya nos amaste desde ese entonces, Dios. Aún desde antes de la fundación del mundo, Señor, nos amaste tanto que tú en tu mente allá sacrificaste ese cordero, Señor, para nosotros, y lo proveíste a su debido tiempo, Señor, por nuestros pecados. Entonces, una cosa que no podemos negar, Señor, es que tú nos has amado y que tú nos has llamado, Señor, por eso nos tienes en este lugar, por eso nos estás hablando tu palabra, Señor. Yo sé que tus mandamientos a veces nos parecen gravosos, Dios, pero si tú derramaras el amor tuyo en nuestros corazones, Señor, ese amor ágape, ese amor fraternal los unos para con los otros, yo creo que nuestra carga se alivianaría, Dios. Así que pedimos más de tu unción, más de tu Espíritu Santo, Señor. Una vez tu siervo David, Señor, se le fue el gozo de tu salvación, se le había ido a él, Señor, pero no era porque tú se lo habías quitado, Señor, ni porque tú no querías que él tuviera ese gozo, Señor, sino por su descuido de él, Señor, porque él falló, Señor, él se apartó de tus mandamientos, él se apartó de tu palabra, y por eso él clamaba, Señor, que él necesitaba otra vez el gozo, que él mismo se había alejado de él. Así que, Señor, él reconoció sus faltas, él reconoció sus fallas, se humilló delante de ti, Señor, y ese gozo volvió porque tú eres fiel. Así a veces nosotros nos sentimos solos, nos sentimos fríos, Señor, nos sentimos que nos falta ganas de alabarte, de adorarte. Hay una gran necesidad en nosotros porque ciertamente, hermano, Señor, todavía somos humanos y todavía tenemos esa necesidad en nuestros corazones, Dios, de adorar. Y yo creo, Dios, que tú has puesto eso en nosotros, Señor, para buscarte, Señor, pero lo queremos hacer con ese gozo de tu salvación, Señor. Que no sea porque seamos obligados o porque lo tengamos que hacer porque somos cristianos, Señor, sino porque te amamos, Señor, y volteamos hacia la cruz del Calvario todo lo que tú hiciste por nosotros, cómo te negaste a ti mismo, Señor, tú siendo en forma de Dios y estando a la diestra de Dios, Señor, y tú lo tenías todo, pero te despojaste de todas las cosas y tomaste forma de hombre, Señor, te humillaste tanto, Señor, que viniste y tomaste la misma forma que nosotros tenemos, te hiciste pecado, Señor, por causa de nosotros. Nos demostraste, Señor, verdaderamente que tú nos amabas, Señor, despojándote de ti mismo, Señor, de toda tu gloria, y con eso nos demostraste, Señor, que tú nos amabas y tomaste toda nuestra culpa, nuestros pecados, y la llevaste sobre aquella cruz, Señor, hacia la cruz del Calvario, y nadie te detuvo, Señor. Había gente que te quería ayudar, que te quería detener, aún tus mismos discípulos, Señor, que no querían que fueras a ese lugar, mas tú los hiciste a un lado, Señor, y preferiste obedecer al Padre antes de que a tus mismos hermanos, Dios, y te fuiste y llevaste esa cruz, Señor, y triunfaste sobre ella, ahí en el Calvario, Dios, y por eso ha venido el Espíritu Santo a nuestras vidas, y por eso el Espíritu Santo está en esta mañana, Señor, en nuestros medios. Y te agradecemos eso, Señor, porque verdaderamente ese gozo vuelve a nuestros corazones, Señor. No nos dejes que descuidemos esto que tú nos has dado, Señor. Dice tu palabra, una salvación tan grande. Esta salvación es muy grande, Señor. Así que te agradecemos por ella y nos ponemos en tus manos en ese glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano que nos va a despedir con algún canto. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Dios bendiga a nuestro hermano César, hermano, que Dios le siga dando más. ¿Cómo están contentos, hermano? Echémosle ganas a su palabra, hermanos, y poniendo la mirada a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siguiéndole a Él. Vamos
Vamos a triunfar, hermano. Vamos a cantar esta alabanza. Caminaré este sendero, hermano. Cuánto tú has escogido el camino angosto, la vía más dura, una gran porción del cielo a ti te espera, lo que has decidido. Fue la profecía que el ángel le dijo al gran mensajero. Eso es lo que sí producirá gran victoria sobre el amor divino. Caminaré este sendero, sí caminaré a los pasos del Elohim. Quiero llegar al fin del tiempo. Amor divino vive en mí. Caminaré este sendero, sí caminaré a los pasos del Elohim. Quiero llegar al fin del tiempo. Amor divino vive en mí. Este camino tiene pruebas y muchas batallas contra el enemigo, pero su Espíritu Santo nos guiará hacia el amor perfecto. Y ya no queda mucho tiempo